En la pantalla, hermanos, estamos hoy día domingo 27 de octubre, hermanos. Domingo 27 de octubre. En este último trimestre de este año 2024 estamos estudiando el libro de Juan o el Evangelio escrito por Juan. Lógicamente que es inspirado por Dios, ¿no? El título para la lección de hoy día, hermanos, está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve la presentación o no. Dele una lectura, a ver, hermanos, a este título. Alguien que pueda ver su pantalla, prenda su micro y confirme si se ve o no se ve esta presentación. Él dice el escenario del encuentro. Muy bien, gracias, hermano Carlos. El escenario del encuentro, hermanos. El escenario. A ver qué entendemos por escenario, hermanos. Vamos a hablar entonces del escenario. Bueno, nos vamos a concentrar en esto, ¿no? En el escenario, hermanos. Alguien, por favor, nos pueda definir qué cosa es un escenario o un concepto, ¿no? De lo que es un escenario. De eso vamos a hablar ahora, hermanos, y de un encuentro, el escenario del encuentro. Bueno, Hermano en este Jorge, caso. Sí, sí, hermana, por favor, a ver. justamente en este caso, como vamos a hablar de los samaritanos y específicamente de la samaritana, habla del lugar físico donde se va a realizar toda esta escena de lo que está pasando. Muy bien, sí, pues hermanos, el escenario es el lugar, las circunstancias, ¿no? Que permitió que sucediera este encuentro de Cristo y la samaritana, ¿no? ¿Cómo era ese escenario? ¿En qué lugar? ¿No? Esas, bueno, ¿qué diríamos? Circunstancia o el contexto, a veces decimos así, hermanos. Vamos a hablar de ese escenario, ¿no? De escenario, los participantes que estuvieron ahí, hermanos, ¿no? En este encuentro, ¿no? Vamos a entonces ver lo que dice la lección, qué dice la palabra de Dios también, hermanos. Muy bien, entonces vamos directamente ahí, hermanos. Bueno, aquí está, hay una figura, hermanos, que puse allí. Ahí está tal vez el escenario, ya. Vean ustedes, hermanos. Bueno, este escenario, generalmente creo hablamos de escenario cuando se va a teatralizar o hacer una película, alguna cosa, un escenario se crea y los actores que actúan allí entonces pues fingen, ¿no? Esa realidad, se comportan de una y otra manera. Pero en este caso no es un escenario así para una película, para, bueno, una novela, no, sino es una realidad, hermanos, ¿no? La realidad, lo que pasó, no una situación histórica es, pues, no lo que pasó, hermanos, no hay entre Cristo y la samaritana. Entonces ahí vemos a la samaritana, no sabemos su nombre, qué nombre habrá tenido. Ahí está con su vasija, vino al mediodía, ¿no es cierto? Con su vasija para sacar agua. Probablemente la costumbre era venir temprano antes de que salga el sol, pero ¿por qué? Nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué vino a mediodía? Y Cristo ahí estaba, no necesariamente se tenía que pasar por ese lugar, y justamente era desértico ese lugar, ahí estaba el pozo Ah, de hermano, Jacob. mediodía, pero por dónde, ¿en qué momento? Yo no capto la hora de haber venido a sacar agua, hermano. A ver, Mm, una mm, cita bíblica. Claro, muy bien, vamos a leer la Biblia, entonces vamos a ver todo este asunto, ¿no? Y ahí esa conversación, se entabla una conversación entre la samaritana y Jesús. Jesús era un judío, pues un judío, ¿no? Y los prejuicios que había en ese tiempo es de que judíos y samaritanos no se hablaban, ¿no? Se odiaban bastante, ¿no? Pero vamos a ver que Jesús rompe todos esos prejuicios, ¿no? Vamos a ver la Biblia, la pregunta también de nuestro hermano, ¿no? Respecto a que era mediodía. Leamos pues entonces aquí Juan, hermanos, capítulo 4, versículos 1 al 4. ¿Cuál fue el trasfondo, dice, que llevó a Jesús a pasar por Samaria? En primer lugar, vamos a ver cuál fue el trasfondo. ¿Por qué tuvo que pasar Jesús por Samaria? Él estaba en Judea y pues había que, hermanos, ir a Galilea. Jesús está yendo a Galilea, ¿no? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué está yendo a Galilea también, no? De Judea. ¿Y por qué tiene que pasar por Samaria? Pues hermanos, no sé,
Aquí preguntas, pero vamos a leer la Biblia, sería bueno primero leer la Biblia, después comentar, ¿no? Dice aquí Juan 4, versos 1 al 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, ¿no? Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿De quién está hablando, hermanos? Está hablando de los fariseos. Dice que el Señor, no Jesucristo, entendió que los fariseos, dice, los fariseos habían oído, ¿no? Decir de Jesús, ¿qué habían escuchado, hermanos? Que Jesús bautizaba, dice, discípulos, más discípulos que Juan, aunque Jesús, hermanos, no bautizaba, dice, sino sus discípulos, claro, bautizarían, ¿no? Y había ese comentario y los fariseos escucharon eso, pues, ¿no? De alguna manera, hermanos, los fariseos aceptaban a Juan el Bautista, ¿no? Aunque tenían sus dudas, decían, ¿este será el Mesías o no será el Mesías? Pero ahí los fariseos también iban, algunos se convertían, los sacerdotes, que bueno, se convertían, se bautizaban, ¿no? Ahí en el río Jordán. De alguna manera lo aceptaban Juan. Pero cuando escuchan que Jesús, hermano, está creciendo, ¿no? Ahí está bautizando, dice, ¿no? Más discípulos que Juan el Bautista, había una preocupación, pues, en los fariseos. Recuerden que los fariseos, ¿no? Que su propio pueblo del Señor Jesús, los judíos, querían pues ellos a toda costa matar a Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, ahí esa circunstancia hace de que dice, Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué dice, hermanos? Ahí está diciendo, hermanos, que justamente por esa razón salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque más estaba en Galilea, pues el Señor Jesucristo, hermanos. Y dice, y le era necesario, hermanos, le era necesario pasar por Samaria, dice, ¿no? Miren, hermanos, lo que está indicando allí, ¿no? Bueno, aquí, hermanos, me gustaría usar mi lápiz, hermanos. Aquí voy a intentar, hermanos, dibujar aquí de repente un mapa, ¿no? Para que se pueda entender. Hermanos, aquí en esta parte blanca, aquí voy a utilizar aquí. Entonces, aquí, hermanos, voy a dibujar, creo que este es el río Jordán, hermanos. Aquí está, hermanos, el lago de Galilea, ¿no? Aquí está el lago de Galilea, ¿no? Entonces, aquí está, hermanos, y voy a dibujar de esta manera, hermanos. Aquí está Galilea. Aquí estoy escribiendo Galilea, hermanos. Entonces aquí está Galilea, bueno, por acá me parece que está el mar. A ver si alguien me ayuda, es el mar Mediterráneo, ¿no, hermanos? A este lado. A ver si alguien me ayuda, mar. Creo que es el mar Mediterráneo, hermanos, Mediterráneo. A ver, alguien me corrige, hermano. Mediterráneo. Bueno, y justamente aquí, hermanos, está Samaria, hermanos, aquí está Samaria, Samaria. Y aquí abajo está Judea, pues, hermanos, aquí está Judea. Ahí está Judea, hermano. Entonces, ¿qué está diciéndonos aquí, hermanos? Jesús está aquí en Judea, pues, ¿no? Aquí está el Señor Jesús, aquí está el Señor Jesús. Y tiene que ir a Galilea, aquí está Galilea, hermanos. Y necesariamente tiene que pasar por allí, pero a pesar del odio que había, hermanos, terrible entre los judíos y los samaritanos, no querían verse ni en pintura, como decimos, ¿no? Generalmente los judíos se iban, creo que aquí está, no sé, Perea, por acá estará Perea, aquí voy a dibujar, porque hay un nombre que he leído, Perea, dice, ¿no? Seguramente tenían que dar toda una vuelta, ¿no? Para llegar aquí a Galilea, hermanos. Pero el camino más corto, hermanos, era pues ir por Samaria, por Samaria. Pero aquí hay una palabrita que dice necesariamente Jesús tenía que pasar. Aquí está Jesús, entonces tenía que ir a Galilea, tenía que ir en esta dirección, así de frente, ya, a Galilea. ¿Y por qué era necesario, hermanos? Aquí es donde descansó el Señor. Era un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, así. Bueno, más o menos lo que recuerdo, hermanos, de este mapa es así. Entonces Jesús dice, le era necesario pasar por Samaria. Ahora, em, y Jesús era judío y la samaritana, pues no, ahí de Samaria, Sicar.
A ver, hermanos, eh, 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 esto lo que dice aquí, hermanos, es importante, ¿no? Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Jesús no se fue así dando una vuelta, ¿no? Para no toparse con los samaritanos, dado que él era judío, hermanos. Bueno, a ver, participen, hermanos, prendan su micro, participen. A ver, ¿qué dicen ustedes? Porque ustedes también están estudiando la misma lección, están investigando, leyendo la Biblia. Y hay que sacar lecciones, hermanos, ¿no? De, de este estudio o hacer preguntas también, hermanos, ¿no? Para que nosotros, ¿no? Sigamos este ejemplo de Jesús. Ah, solo no encuentro mediodía, hermano, Ah, mediodía. ya. El texto bíblico, ¿no? El texto bíblico, hermanos, a ver, para satisfacer la pregunta aquí del hermano Raúl, vamos, estoy abriendo mi Biblia aquí, hermanos. Estamos en Juan capítulo 4, pues, ¿no? Aquí está. El capítulo 4, hermanos, y una lectura rápida le daremos, pues, para ubicarnos también en el contexto en el cual estamos, pues, hermanos. ¿Está bien? Entonces, hermanos, aquí en mi Biblia estoy agrandando las letras aquí, hermanos. Muy bien. Ahí voy a leer, hermanos, para dar respuesta al hermano, ¿no? Es bueno leer la Biblia, hermanos, porque de otra manera alguien se puede inventar alguna cosa y si tú no lees la Biblia, pues te lo crees, hermanos. Puede ser que te están engañando, pues, hermanos, ¿no? Tú tienes que comprobar con la Biblia todas las cosas que se estudian, pues, hermanos. Si dice así o no. Yo mismo que estoy aquí, ¿no? Dirigiendo en el estudio, así, hermanos, yo también me puedo equivocar y cuando no entiendo algo, digo, pues no entiendo, hermanos, ayúdenme. O tal vez no estoy recordando bien, ayúdenme. Entonces, con base en la Biblia, me ayudan también, pues, ¿no? O alguien participa, comenta, y cuando veo yo que no está ajustado a la Biblia, entonces digo, no, pero en la Biblia dice tal cosa. Entonces tratamos de aclarar, ¿no? Lo que se comenta y queremos guiarnos siempre por lo que está escrito, siempre. Eso es lo correcto, pues. Por tanto, dice aquí, leo rápido. Por tanto, cuando el Señor supo, dice que los fariseos, hermanos, ahí, entonces ahí dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído, ¿no? Que el Señor Jesucristo hacía y bautizaba, dice, más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, hermanos, ¿no? Salió pues de Judea, ahí estaba Jesús en Judea, y partió, hermanos, otra vez para Galilea, porque mayormente estaba en Galilea, hermanos. Y tenía que pasar pues por Samaria, hermanos, tenía que pasar por Samaria, ¿no? Entonces, en la otra versión que he leído, dicen necesariamente tenía que pasar por Samaria, pero aquí en esta versión dice tenía que pasar por Samaria. Llegó pues, hermanos, a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Bueno, entonces ahí había un terreno, hermanos, tierra, esto de Sicar. Ahí había tenido un terreno, pues, Jacob, y había dejado, pues, de herencia a José, a su hijo José. Recuerden que Jacob es el que tuvo esos 12 hijos, 12 tribus, de ahí se generan, hermanos. Y José, pues, había recibido ahí su herencia, ¿no? Una parcela allí. Y hermanos, dice, y allí estaba el pozo de Jacob, hermanos, el pozo. Un pozo, pues ahí en el desierto habían abierto. ¿Cuántos metros de profundidad tendría? Pues hermanos, encontraron agua y de ahí sacaban agua para tomar, para... Bueno, y allí estaba pues el pozo de Jacob. Entonces Jesús, hermanos, cansado del camino, se sentó pues junto al pozo, era como la hora sexta. Ahí está, hermano, la respuesta para nuestro hermano Raúl, ¿no? Y bien que nos haga pregunta, ¿no? Para que los demás hermanos también tal vez querían hacer esa pregunta. La hora sexta es las 12 del día. Ah, ya, eso, Es- porque me ya, confundía, ¿no? La hora sexta. Ah, ya. ya, Sí, hermano. la hora sexta es las 12 del día y la hora novena es las 3 de la tarde, ¿no? 3 de la tarde, con la hora que murió el Señor Jesucristo, la hora novena, ¿no? Bueno, ahí está, hermanos, ¿no? Y de repente, para el que quiera hacer más preguntas, así, hermanos, vamos a ver la lectura, ¿no? El contexto también, o sea, la lectura de lo que estamos estudiando, hermanos. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, pues dame de beber, ¿no?
Pues, hermanos, sus discípulos de Jesús habían ido, pues, ¿no? ¿A dónde? A comprar alimentos. Solamente estaba solito, estaba Jesús allí, junto al pozo de Jacob. Ahí se apareció, pues, la samaritana. Entonces la mujer samaritana le dijo, cuando, bueno, aquí le dice Jesús, no, dame de beber. Bueno, siendo judío, ¿no? Y recuerden que judíos y samaritanos no se hablaban, se odiaban, pues, a muerte, hermanos, a muerte, ¿no? Pues sus discípulos, dice, pues estaba Jesús solito, ¿no? Entonces la mujer samaritana, cuando escucha eso de Jesús, le dice, pues, o sea, fácilmente se le reconoció a un judío, pues, y también se reconoció a un samaritano. Entonces le dice, ¿cómo es que tú, le dice, no siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritano? O sea, en otras palabras, a que le dice, ¿acaso no sabes tú que nosotros nos odiamos entre samaritanos y judíos? Porque los judíos no tienen tratos, dice ahí, ¿no? Con los samaritanos. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué le dice, hermanos? Si tú, o dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras el regalo de Dios, hermanos, aquí de repente nos vamos adelantando ya, ¿no? En el estudio de esta semana. Si tú conocieras el don de Dios, tú conoces, hermano, cuál es el don de Dios. Si tú supieras, hermano, que estás en esta sala, Zoom, hermano. Si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios. O sea, esta mujer samaritana no sabía de este regalo. Don es un regalo de Dios. ¿Cuál es ese regalo, hermanos? Si tú supieras el don, conocieras el don de Dios. Hermanos, yo entiendo aquí que está refiriéndose a Jesús. O sea, Dios mismo viene, pues, ¿no? Ahí, y Dios, el creador del universo, creador nuestro, ahí está sentado, conversando con la samaritana, ¿no? Y recordemos que los samaritanos, hermanos, eran, pues, esas 10 tribus de las 10 tribus del pueblo de Israel, ¿no? Eran 12 tribus, 10 hermanos se separaron, pues, no completamente de prácticamente de lo que era Israel, hermanos, se apartaron y generaron sus propias ideas por ciertos criterios que tuvieron ellos, hermanos. Recuerden creo que fue Roboán, el hijo de Salomón, Roboán, ¿no? El hijo de Salomón, pues, quiso gobernar, pero no supo gobernar y entonces 10 de las tribus se rebelaron, dijeron, no, nosotros no te vamos a servirte a ti como hemos servido a Salomón, nosotros nos apartamos. Porque Roboán también, pues, hermanos, se guió por consejos de la juventud y no de los ancianos, ¿no? Y exigió más impuestos y tantas cosas, y tantas obligaciones. Así que se rebelaron y se apartaron. Se quedaron dos tribus nada más, pues Judá y Benjamín nada más, hermanos. Entonces el reino del norte es pues esas 10 tribus y que fueron conquistados por los asirios y se paganizaron, fueron paganizados, se casaron en yugo desigual, hermanos, y así se fueron a la idolatría, mezclaron, ¿no? Fue mixto la religión judía, ¿no? Con las tradiciones, costumbres de los pueblos paganos, ¿no? Y así fue pues, esas 10 tribus, ¿no? Y las dos tribus que se mantenían fieles al Señor, pero también ellos no cometían errores, era Judá y Benjamín. Bueno, eso, estamos recordando lo que ayer hemos estudiado. Y le dice ahí, ¿no? Si tú conocieras el don de Dios, la samaritana, hermanos, pues conocía a Dios, también se nota. Y aquí vamos viendo, hermanos, que Jesús necesariamente tenía que encontrarse con esta mujer, porque como conoce el corazón de las personas, y esta samaritana esperaba justamente al Mesías, y ahí se presenta Jesús. Cuando tú quieres conocer a Jesús, hermano, el Señor se te presenta a ti de diferentes maneras, se hace conocer. Si tú lo estás buscando, Él se presenta donde estés. No estés en el Hermano, hospital, en casa. Sí, sí, hermano. la señora seguramente sabía siempre, porque está diciendo, ¿no? Cómo es que esperaban a Mesías, que él va a aclarar las cosas. Entonces sabía, pero el problema, eso no impedía de la vida que llevaba, ¿no? De la vida como vivía. Entonces, como en estos tiempos, ¿no? Muchos, ¿quién no sabe de la palabra de Dios? Pero muchos no, 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 no,
¿cómo vamos a decir? No deciden que eso es lo más importante de su vida, sino que Ujú. por ahí nomás lo dejan así y hasta que un día por alguna razón toman la decisión de verdad conocer la palabra de Dios, ¿no? Mm. Entonces, eso pasaba a la señora, ¿no? No, sí sabía, pero no había un momento en que podía decidir acercarse o tomar o no sé, aceptar. Entonces, pero llegó ese día, pues, llegó y justo el Señor, ¿no? Jesús se encuentra, ¿no? Así es, así es. Sí, muy bien, gracias, hermano. Hermanos, lo que dice aquí nuestro hermano Raúl, no es importantísimo, es importante esto, hermanos, ¿no? De que tal vez con una ilustración podamos entender, hermanos, esto. Un amigo, ¿no? Un hermano de la iglesia que se fue a Estados Unidos y a estudiar allá, pues, no, hermanos. Y entonces este hermano, ¿no? Un joven él, ¿no? Ahí con sus amigos y amigas, no sé, ahí vio una foto, hermanos, en Estados Unidos, hermanos, ¿ah? Vio una foto, no sé qué amigo o amiga mostró ahí una foto de una joven china, de la China, hermanos. Miren, ¿ah? Y solamente viendo esa foto, esa joven de China en la foto, ¿vio? Se enamoró, hermanos, de la figura y de la foto, hermanos, de esa China. Y hermanos, ¿qué ha hecho este hermano, este joven? Hermano, se ha ido a la China, lo ha buscado a esa joven en la China. Ha llegado a otra cultura diferente, nos contó, ¿no? Cómo fue la historia, ¿no? Ahí, cómo, qué comen, qué no comen, cómo ahí respetan a los papás y no pueden ellos tomar decisiones, sino los papás toman decisiones por. Se fue, hermanos, a buscar a la China y ya pidió la mano, hermanos. Entonces él, pues la chica le dijo, pues no, eso no depende de mí, depende de mis papás. Ellos deciden, sí o no. Así en resumen, hermanos, pues llegó, bueno, lo aceptaron y pues actualmente su esposa tiene hijos, hermanos, en Estados Unidos, ya han pasado años. Hermanos, eso tal vez lo que dice el hermano Raúl, ¿no? Una cosa es que nosotros estudiamos así teóricamente, como viendo la foto, pues así como la foto de este hermano que vio, y nos podemos enamorar de Jesús, todo teóricamente aquí, hermanos. Otra cosa es ir a buscar al Señor Jesucristo, pues esto es en oración, y decir, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero andar contigo, yo quiero estar contigo. Esa es otra cosa, pues, hermanos. Eso es lo que el hermano está diciendo, ¿no? Eso es lo importante, pues, hermanos, en la cristiandad también, ¿no? En la vida cristiana, de que nosotros, pues, no solamente conozcamos así teóricamente, sino de verdad, busquemos a Jesús y Él se va a presentar como se presentó a la mujer samaritana. Ella sí quería, se entiende que ella quería encontrar. Por eso le está diciendo Jesús ahí, si tú conocieras el don de Dios, le está diciendo, este, hija, le estaría diciendo, no, mira, yo justamente soy a ese con quien tú quieres encontrar. Yo soy ese regalo que viene del cielo. Yo soy tu creador, yo soy Dios, pero estoy en carne y estoy aquí contigo. Entonces, si tú conocieras ese don, entonces nos dice a nosotros también, ¿no? Así de esa manera, ¿no? ¿Y quién es el que te dice, no? No, si tú supieras quién es el que te está diciéndote, dame de beber, porque Jesús le está pidiendo a la samaritana, dame de beber. Ahora, si tú supieras eso, el regalo de Dios, y quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido pues a él y él te hubiera dado agua viva. En otras palabras, está diciendo, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, ¿no? Entonces, hermanos, ahí eso, bueno, continuamos, nos dice así. Ella le dijo, no, Señor, le dice, tú no tienes con qué sacarla. ¿Cómo vas a sacar? El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva que dices, no? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿Acaso tú eres mayor que él? Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. No, miren lo que le está diciendo. O sea, está refiriéndose espiritualmente, hermanos,
a que nosotros estamos con las necesidades de esta tierra, hermanos. Uno tiene que trabajar para comer el pan de cada día, tiene que ir a su trabajo y así, ¿no? Para comprar el alimento, la ropa, tantas cosas. Y a veces uno se concentra en eso nada más, pues, ¿no? En las cosas, como es el agua terrenal, tomas y tienes que buscar otra vez agua y así. Pero acá está el Señor Jesucristo diciendo espiritualmente de que uno pueda tener esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad, ¿no? De no estar afanado, preocupado solamente en las cosas materiales, hermanos, ¿no? Pasajeras, ¿no? De esta tierra. Por eso le está diciendo Jesús, le dice, ¿no? Todo el que beba de esta agua que yo doy, o en otras palabras, ¿no? Hermano Justo, No, dice ahí, todo el que beba de esta agua, o sea, de esta agua literal, volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. hermano Justo. Hermano, sí, por favor. Disculpe, como había dicho que iba a leer solamente, no he querido Mm, comentar, entonces quería saber si iba a seguir comentando porque de la primera parte que habíamos hablado acerca del escenario quería hacer un comentario para no perdernos tan abajo. ya, hermanita, sí, comente, hermanita, comente de esa Eh, parte. sí, respecto al mapa que hizo usted, yo no sé si lo puede mostrar allí. eh, Justamente ellos para ir a Samaria, o sea, perdón, para ir a Galilea tenían que pasar por Samaria, pero no por el lado derecho como usted marcó, o sea, por el lado izquierdo como usted marcó, sino por el lado derecho, donde estaba el río Jordán. Esa era la Mm, parte más estrecha que unía la región de Galilea con Judea, ¿ya? Era, allí era más estrecha esa parte y por eso cruzaban por ese lado mi hermano, ¿ya? Y ahí está, ahora, entonces. bien usted decía, ¿cierto? Cuando Jesús dice que le era necesario pasar por allí, no le era necesario físicamente, como comentábamos ayer. O sea, ellos podían haber hecho ese trayecto que a lo mejor demoraban un poco más con tal de no pasar por esa región tan abominable que era para los judíos. Pero como sabemos que Jesús no tiene los mismos pensamientos que nosotros tenemos y como conocía a esta mujer ya de antes, así como conocía a Natanael debajo de la higuera, eh, le era necesario pasar para tener ese encuentro Hermana con Mónica, ella. pero los judíos no querían pasar porque no querían contaminarse, pues no, Tal cual, ajá, así es, porque nada les impedía, no había un muro, no había policías que atajaban nada, sino que, pues, o sea, solamente era decisión personal de no contaminarse, ¿verdad? así es mi hermano, así es, era el odio tan grande, recordar que este territorio de Samaria había sido tomado por los asirios y el rey de Asiria deportó a muchos de los que vivían allí, que eran del pueblo de Israel, otras regiones y a paisanos de ellos, podríamos decirlo de alguna forma, los introdujo en esta región y lo que ocurrió es que finalmente se contaminaron ellos con la cultura, con las tradiciones de ellos, es cierto, con las mujeres especialmente de los asirios. Y entonces Samaria fue a los ojos de los otros pueblos como Judea, allí vemos, ¿cierto? Fueron abominables. De hecho, cuando ellos vuelven de Babilonia exiliados, vuelven ya todos arrepentidos porque ellos también se habían contaminado con mujeres, también habían hecho idolatría y deciden ya no contaminarse más con esas cosas. Y al ver que esta parte, esta región de Samaria se habían contaminado, ellos deciden, pero apartarse de ellos lo más posible para no volver a cometer los errores de antes, pero ahora se van al otro extremo, se van al otro extremo y ya no quieren, o sea, ya es una separación total con ellos, en vez de devolverlos al camino de Dios, ¿cierto? Lo apartan, ¿cierto? Así como si fueran leprosos. Ujú, muy Entonces, bien. para el judío era muy terrible pasar por ese lado y preferían darse la vuelta larga por esa parte, ¿cierto? Que decía yo, donde está el río Jordán, que era la parte más estrecha, pero aún así ellos seguían teniendo relaciones comerciales. Solamente eso podían hacer, nada más, no otro tipo Ujú, de, de trámite entre ellos. Y ahora, ujú. ¿cómo conocían a ellos, a los judíos?
los judíos tenían un manto especial que colgaba unos flequillos y era muy, muy típico de los judíos. Entonces sabían quiénes eran judíos y quiénes no. Solamente mi hermano Mm. quería hacer ese alcance. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien, hermanos, entonces continuamos, ¿no? Ya, bueno, los siguientes días seguiremos estudiando un poquito más acerca de este encuentro de la samaritana con nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora voy a entrar a los comentarios. Habíamos leído, hermanos, los primeros 4 versículos, ¿no? Así, del 1 al 4, y la lección se concentra mayormente en ello y algunos otros versículos más vamos a ver, hermanos. Entonces, hermanos, el comentario de la lección de escuela sabática dice así: los fariseos, hermanos, descubrieron pues que los discípulos de Jesús bautizaban, dice, más que los de Juan el Bautista, hermanos. Entonces, como que hubiera también un celo, ¿no? Por un lado, Juan Bautista con sus discípulos, Jesús también con sus discípulos. En realidad, Juan Bautista y Jesús pues no tenían ningún problema, ¿no? Estaban unificados por el plan de Dios. El problema eran sus discípulos, pues, ¿no? Los discípulos de Juan el Bautista de repente tuvieron celos, ¿no? Porque Jesús estaba creciendo, ¿no? Y entonces dirían a Juan Bautista, mira, ellos están creciendo y entonces, ¿qué está pasando, no? Bueno, vamos a ver esto. Los fariseos descubrieron entonces, los fariseos, ¿no? Que es aparte de estos discípulos de Jesús y de Juan Bautista, descubrieron que los discípulos de Jesús bautizaban más gente que los de Juan el Bautista. Esta situación podía crear tensiones, dice, entre los seguidores de Juan y los de Jesús. Los discípulos de Juan, hermanos, como es natural, eran pues celosos de la reputación y el estatus, ¿no? De su maestro, de Juan el Bautista, ¿no? Entonces están celosos, pues, ¿no? Como dice ahí Juan 3:26 al 30, hermanos. Vamos a ver ese celo que tenían. Entonces dice ahí, vinieron a Juan el Bautista, sus discípulos, ¿no? Y le dijeron, ¿no? A ver, quiero leer bien, hermanos, ustedes me aclaran, aquí habla de un rabí. Le dicen, maestro, ¿no? Maestro. Vinieron a Juan, dice, ¿no? Y le dijeron, rabí, maestro, ¿no? También Juan Bautista sería maestro, ¿no? Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, sí, pues Juan Bautista dio testimonio de Jesús, está bautizando y todos van a él. Miren, hermanos, ahí se nota el celo que había, ¿no? Tú has testificado del Cordero de Dios que quita el pecado. Ese Jesús está bautizando más, todos están yendo a él, dice, ¿no? Respondió Juan y dijo, pues Juan Bautista no responde y dice, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Entonces Juan el Bautista entiende perfectamente que el que dirige la obra es Dios, no es nosotros los seres humanos, ¿no? No es Juan Bautista el que dirige, sino es Dios el que está dirigiendo, ¿no? Y él sabe quién tiene que crecer y quién tiene que menguar, ¿no es cierto? ¿No? De crecer, diríamos, ¿no? Entonces ahí, hermanos, dice este Juan Bautista, está ahí, ¿no? Hablando. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, eso les dice Juan Bautista. Yo les he dicho, yo no soy el Cristo, ¿no? Sí, pues Juan Bautista no era el Cristo. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Yo he sido enviado delante de Cristo, ¿no? Dice, ¿no? Pero no soy el Cristo. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí, dice, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Hermanos, ¿qué está diciendo allí, hermanos? De que está diciendo, yo soy amigo, o sea, justamente de Cristo, de Jesús, del Mesías, del Hijo de Dios. Yo solamente soy su amigo. El novio es pues el Mesías. Y la novia, pues es la iglesia, ¿no? El pueblo de Dios. Entonces yo solamente soy amigo. Me alegro, pues, ¿no? De que todo se esté cumpliendo como está establecido, dice, ¿no? Interesante el concepto, hermanos, ¿no?
Nosotros por eso en este mundo, digo, sí, pues aquí hermanos, no debemos estar formando nuestros grupos así, como dicen, colleras, ¿no? O sea, argollas, no sé, si forman grupos, ¿no? Allá con tal familia, así. Entonces ahí, y no quieren que entre a ese círculo otra persona, ¿no? Eh, no, aquí vemos Juan Bautista se alegra de que Jesús está creciendo. Y debemos alegrarnos si crece la obra de Dios por aquí, por allá, por todo el mundo, hermanos. Deberíamos alegrarnos. No tener ese celo humano, hermanos, no de dividirnos. Entonces, eso es lo que Juan Bautista dice, no está alegre, feliz de ser amigo. Pero él no es el Mesías, Jesús es el Mesías, pues, ¿no? Y se alegra de que esté creciendo, ¿no? Los que están siguiéndole a Jesús. Y ese es el propósito, hermanos, pues, de todos nosotros también. Es necesario que Él crezca, dice, y que yo disminuya. Es importante, hermanos, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El comentario, hermanos, dice, la impresionante respuesta de Juan fue que Él debía disminuir, pero que Jesús debía aumentar, hermanos, como dice Juan 3:30, acabamos de leer. Probablemente, hermanos, para evitar la confrontación, ¿no? Para evitar la confrontación. Jesús abandonó Judea para dirigirse a Galilea, hermanos. Samaria ofrecía pues la ruta más directa, como he dibujado ahí, hermanos, más directa. Entre esos dos lugares, pero, hermanos, pero no era la única posible, como ya nuestra hermana Mónica nos corregía, era por el lado del río Jordán, por ahí, Perea, por ahí, dándose una vuelta completa, pues, hermanos, ¿no? El camino más largo para ir a Galilea, para no contactarse con los samaritanos, ¿no? Pero Jesús fue por el camino directo, pues, ¿no? Y tiene una lección y una enseñanza, eso, hermanos, seguramente mañana sí vamos a estar estudiando esto, ¿no? Los judíos, hermanos, devotos, tomaban el camino más largo, dice, yendo al este a través de Perea. Qué bien, ahí está, ¿no? Al este, justamente lo que dijo nuestra hermana, ¿verdad? Yo lo había marcado por el oeste, ¿no? Me he imaginado por allí, pero era por el este, ¿no? Por donde está el río Jordán. A través de Perea, dice, Perea estaría por allí. Pero Jesús tenía una misión, pues, hermanos, en Samaria. Eso es lo importante, hermanos. Y lo que queremos destacar es que Jesús sabe por qué está en un determinado lugar y así. Sabe, Él está presente, hermanos, espiritualmente a través del Espíritu Santo, cuando ve el corazón de una persona que lo está buscando a Él. Ahí el Señor se presenta, hermanos, no para mostrarse a esa persona que lo está buscando. ¿Cómo se presentó a la samaritana? Y después le dice, pues no a la samaritana misma, le dice, mira, la samaritana le dice, no, es el Mesías, el Cristo que va a venir, él nos va a decir estas cosas porque estaban discutiendo del lugar de adoración. Y Jesús le dijo, pues a la samaritana, ¿no? Yo soy ese Mesías que tú esperas, yo soy. El que está hablando contigo, yo soy. Y la samaritana, hermanos, ¿para qué escuchó esa palabra? Ahí están los discípulos, llegaron, dejó su cántaro, se olvidó, hermanos, se fue a su pueblo y le dijo a su pueblo, pues, hay un hombre que me ha dicho mi vida, porque Jesús ya le había descubierto su vida, que había tenido 5 maridos y el último ni siquiera era su marido, ¿no? Y pues ahí es donde ella, ¿no? Descubre realmente, ¿no? Esto que Jesús es el Mesías. Y les dice, tal vez es el Mesías, vayan a ver, vamos a ver. Entonces todo el pueblo se fue y descubrió que Jesús era el Mesías. Y todo ese pueblo de Sicar se convirtió, pues, hermanos. Bueno, lee Juan 4:5 al 9, más versículos, aquí pide, ¿cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con la mujer samaritana? Esto de aprovechar, hermanos, oportunidades, ¿no? No sé, a ver si alguien participa, hermanos, aprovechar oportunidades, hermanos, para, en este caso, a ver, ya, no hay problema. Aquí continúa, hermanos. Aprovechar oportunidades para entablar pues, un diálogo con otras personas, así como Jesús entabló conversación con una mujer samaritana, a pesar, hermanos, de que se odiaban judíos y samaritanos, hermanos. Entonces, esto es importante ahora, hermanos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, Jesús, ¿no? Junto al heredad que Jacob dio a su hijo José, ¿no? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo.
Era como la hora sexta, o sea, las 12 del día más. eh, Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido, ¿no? A la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿no? Al Señor Jesús, ¿cómo? Tú, siendo judío, me pides a mí beber que soy mujer samaritana. ¿Cómo? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Miren, de partida nada más la mujer le quiere cortar, ¿no? Le quiere decir, ¿cómo? ¿Cómo me estás hablando tú? Hermanos, y continúa, ¿no? Esto, pero queremos comentar aquí cómo es que Jesús entabla conversación con la samaritana. Entonces, el comentario aquí y vuestro comentario también, hermanos, va a ser importante. Dice aquí, el pozo de Jacob estaba situado justo al lado de Siquén, al lado de Siquén. Entonces, hermanos, habría por allí un montecito, un cerro, Siquén, llamado Siquén, ¿no? Entonces el pozo de Jacob estaba junto a ese cerro, ¿no? De Siquén. Mientras que Sicar, hermanos, Sicar, de donde era la mujer de este pueblo de Sicar, dice hermanos, estaba a 1,5 kilómetros de allí. Ya, por una parte está Siquén, hermanos, y por otra parte ahí está el pueblo ahí, por ahí, Sicar, a 1,5 kilómetros. Jesús se sentó pues junto al pozo mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida. No tenía acceso al agua fresca del pozo, o sea, claro, Jesús no podía No. sacar agua. Y termino esto, hermanita, ya, para comentar. Cuando la mujer vino a sacar agua, hermanos, Jesús le pidió pues de beber, ¿no es cierto? Y en el capítulo anterior, hermanos, en Juan 3, ¿no? Habíamos estudiado esto, hermanos, a ver si alguien me recuerda, es el encuentro con Nicodemo, ¿no? En Juan 3, hermanos, fue sorprendente que Nicodemo, un dirigente de los judíos y rabinos, se rebajara a ir a Jesús. Claro, un fariseo, ¿no? Un fariseo, un rabino, un judío, que era Nicodemo, principal, ¿no? De la sinagoga, ¿no? De noche fue, pues, no, y era rebajarse, ¿no? Para ir a conversar con Jesús, porque había prejuicio de que Jesús era un simple carpintero, pues. Fue de noche para no ser visto por la gente, ¿no? Pero, hermanos, aquí en Juan capítulo 4, la samaritana se esconde a plena luz del día, hermanos. ¿Cómo es eso? Se esconde a plena luz del día. O sea, recoger agua probablemente era pues en la mañanita, más antes de que salga el sol. Pero ir, hermanos, ahí al mediodía, cuando el sol está fuerte, hermanos, entonces, a eso se refiere, ¿no? Que ha ido así para no relacionarse con otra persona. Las otras personas dirán, esta mujer adúltera, esta mujer que anda con hombres, de qué cosas no le dirían pues a ella, ¿no? Entonces, tal vez por eso, por no pasar esa vergüenza, entonces fue a esa hora, pues, ¿no? Se esconde, dice, a plena luz del día, quizá para evitar el contacto con otras mujeres que venían al pozo temprano o al atardecer, ¿no? Cuando hacía menos calor. De no ser así, hermanos, ¿por qué recorrer un camino tan largo, 1,5 kilómetros más o menos, no un camino tan largo para buscar agua en pleno día, cuando hacía más calor, hermanos? ¿Por qué? Sea cual fuera la razón, hermanos, de su presencia allí, el encuentro con Jesús cambiaría su vida, pues, hermanos. ¿Qué escena se desarrolla a continuación, pues, hermanos? A continuación. Un maestro judío es contrastado con una mujer samaritana de mala reputación, hermanos, ¿no? ¿Qué diferencia, hermanos? Sin embargo, es en este contexto donde se produce un encuentro extraordinario. Hermanos, no sé, nosotros pongamos en esa situación de conversar, hermanos, con alguien, con alguna persona, aunque no conocemos el corazón, hermanos, de nuestros semejantes, nosotros tenemos la intención, creo, de hablar con todas las personas, ¿no? Y ver la forma cómo hablar con esa persona. Generalmente yo cuando me muevo en un carro, en auto, ¿no? Aquí en mototaxis, así, me pongo a pensar, ¿de qué le hablo a esta persona, no? O sea, de algún tema, ¿no? Y maestrito, le digo, ¿no? ¿Qué acontecimientos aquí hay en Andahuay, ¿no? ¿Qué está pasando? Esto, aquello. Empieza a hablar de algún tema y alrededor de ese tema le empiezo a hablar de la palabra de Dios, pues, ¿no? Y a veces salen pues felices, contentos cuando escuchan la palabra de Dios. Alguna vez he tenido la experiencia de llevar ahí en el Cusco en un taxi
Y había una reunión importante en Oirurupata, ¿no? En la iglesia. Dice, oye, ¿por qué no tú participas? Es libre la entrada, vamos. Y se animó, pues dejó su taxi en la puerta y entró a escuchar el mensaje. Y es así, hermanos, ¿no? Entonces, pero Jesús ahí conocía el corazón de la samaritana y entabló la conversación, pues del agua empiezan a hablar y ahí, ¿no? Muestra el evangelio, ¿no? Se muestra él mismo, ¿no? ¿Cuáles son algunos prejuicios, dice, de tu propia cultura, hermano, hermana, que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? De repente, de partida ya, de repente hay gente que tiene cierto prejuicio te ven, ¿no es cierto? De repente tú eres de la sierra y los de la costa te ven y hay ese prejuicio entre serranos y de la costa. Y ya, entonces, ¿cómo romper eso también, ¿no, hermanos? Como había entre samaritanos y judíos. Ah, ¿Cómo es posible aprender a superarlo, hermanos? Comparte tu respuesta en la clase, si no es ahora, pues el sábado también con todo tu grupo, hermano. Sí, ahora, hermana, Rosa me parece que quería participar. Hermana, por favor. Hay muchas preguntas, participen, hermanos, para luego despedirnos con una oración. Manito, buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Bueno, yo estaba pensando si los samaritanos eran idólatras, ¿no? Y bueno, ¿por qué tanto odio también de los judíos hacia ellos? Entonces dice, bueno, los samaritanos no eran idólatras en el sentido estricto, aunque los judíos, dice, veían su religión como corrupta o desviada debido a sus diferencias, ¿no? Los samaritanos también adoraban al mismo Dios de Israel, a quien conocían como Yahvé, y tenían una profunda reverencia, dice, por él, por el Pentateuco, la ley de Moisés. Además, los samaritanos, como, como bien sabemos, ellos también esperaban al Mesías, o Taed, que significa el restaurador. Esta creencia es evidente en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4, ¿no? Donde ella le dice, sé que viene el Mesías llamado el Cristo, ¿no? Juan 4:25, ¿no? La mujer está hablando desde una tradición samaritana que también anticipaba la llegada de un Salvador. La percepción de idolatría probablemente surgió por la mezcla cultural de los samaritanos, ¿no? Que experimentaron después de la conquista a Siria cuando llegaron a la región pueblos extranjeros, ¿no? Que trajeron costumbres distintos a lo largo del tiempo. Los samaritanos se purificaron de estas prácticas y se enfocaron únicamente en la adoración de Yahvé, en la ley de Moisés, pero la visión negativa de los judíos hacia ellos persistió, así que aunque hubo periodos en los que pudieron haber estado influenciados por prácticas de otros pueblos, en la época de Jesús los samaritanos eran monoteístas, fieles a la adoración de Dios y compartían eh, la esperanza en el Mesías, aunque dice con diferencias en sus creencias y prácticas en comparación con los judíos. Amén, hermanito. Amén, amén. Hermanitos, algo que vale la pena recordar, lo que estoy recordando, hermanos. Cuando estudiamos las profecías, hermanos, del Apocalipsis, de Daniel, de todo ello, hermanos, entonces vemos ahí las estrategias de Satanás, hermanos, ¿no? Cuando estudiamos, por ejemplo, las 7 iglesias, ¿no? Ahí vemos las estrategias, cómo Satanás ataca, ¿no? Al pueblo de Dios, a la iglesia. Inicialmente, hermanos, ¿cómo ataca a la iglesia, hermanos? Porque Satanás sabe, pues, que Jesús está ahí fundando la iglesia cristiana, ¿no? En lugar del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces, ¿cómo él quiere destruir la iglesia, no? Primero quiso matar a Jesús, pues logró no matarlo, pero no pudo hacerle caer en pecado. Murió por nuestro pecado y le venció Jesús, ¿no? Ahora, ¿cómo destruir? Ya no pudo destruir a Jesús, ahora quiere destruir a la iglesia. ¿Cómo destruir a la iglesia? Lo primero, su estrategia es ahí en los caballos, recuerdan ustedes los caballos, sus colores y así, tienen significado.
Entonces lo que quiso es destruir, hermanos, al pueblo, persiguiendo, matando. Y los cristianos eran matados a diestra y siniestra ¿no? Por los romanos, ¿no? Era terrible, ¿no? Y los historiadores dicen, ¿no? De que la sangre de los cristianos era semilla. Y había más cristianos. Cuanto más morían cristianos, aparecían más cristianos, más. Era como una semilla, ¿no? La muerte de los cristianos. Crecía más. Entonces el diablo dice, pues su estrategia está mal. Entonces él tiene que cambiar de estrategia. ¿Cómo voy a destruir a la iglesia? Entonces, la forma de cómo destruir a la iglesia, hermanos, la estrategia es de que él se mete dentro de la iglesia. Se disfraza y se mete pues dentro de la iglesia. Y así lo destruye a la iglesia, hermanos. Eso es lo que la iglesia cristiana aperturó su puerta justamente a eso, aunque sea poquitita, una cosa, una tradición, una costumbre del mundo, se mete dentro de la iglesia y eso es lo que hoy conocemos la iglesia popular, ¿no? ¿No? Entonces, la iglesia romana, ¿no? Entonces, de Roma entraron todas esas tradiciones, lo paganizó completamente y está ahora en lucha contra, es el instrumento del enemigo. Entonces, hermanos, los samaritanos justamente hicieron eso, ¿no? Permitieron, ellos se separaron y permitieron, se mezclaron con las cosas. Y un poquitito de la tradición o la cultura que hay en el mundo, que prevalece en lugar de la palabra de Dios, eso ya, pues, hermano, el enemigo ya está dirigiendo, pues, ahí, ¿no? Nuestras vidas. Si es que es así, ¿no? Entonces, ese era el problema de los samaritanos, pues, y los judíos querían mantener, pues, también, ¿no? Su fidelidad a Dios, aunque ellos también, ahí también se metió el diablo con las tradiciones, pues, judías, hermanos. Ahí también malogró. Y si nosotros estamos, pues, en un determinado grupo, ¿no? En la iglesia, en diferentes grupos estamos, si vamos a permitir también nosotros, hermanos, que alguien venga y algunos conceptos, sus tradiciones, su pensamiento quiere ponerlo dentro de la iglesia, ya nos perdemos todos, pues nos paganizamos, pensamos. Y Jesús justamente es lo que dice esta séptima iglesia, la Odisea, que su característica es la tibieza, hermanos, y es lo más terrible ser tibio, o sea, profesarse cristiano, pero solamente de nombre, pues, hermanos. Eso es lo más terrible, conocer la verdad y tantas cosas y jactarse de la verdad. Pero en verdad, pues el Señor dice, mira, yo te amo, no dice, pero tú dices que eres, que sabes todo, tienes esto y aquello, que, bueno, tú eres lo máximo. Pero yo te digo a ti que tú eres un pobre, un ciego, un desventurado, miserable, dice. Así nos dice Dios, ¿no? A nosotros, los que estamos en esta sala y a los adventistas, ¿no? Que es esta última etapa. Dice, ¿no? Entonces, y el Señor como médico, pues nos detecta nuestra enfermedad, que es Ojalá fueses frío, dicen. Preferible es que seas frío, que niegues todo ya. Eso es mejor que la tibieza que tú tienes, nos está diciendo nosotros. Ojalá fueses caliente, dicen, ¿no? Eso es lo que quieren, ¿no? Lo ideal es ser caliente, pues, hermanos, ¿no? No tibios. Y ese es el gran problema, hermanos, ¿no? A veces nosotros de repente, no pasa nada acá, pues, convivimos con el mundo, hermanos, tibios, conociendo la verdad, ¿ah? Y los que no conocen la verdad están predicando, ¿no? A toda diestra y siniestra, aunque no conocen la verdad, hermanos. Pero están predicando, pues están haciendo la obra de Dios. Entonces, hermanos, eso es para reflexionar, ¿no? Lo que comentaba nuestra hermana, no leía esos comentarios. Entonces, pensar en eso, ¿no? La situación la cual pasaba en ese tiempo, ¿no? Las circunstancias, ¿no, hermanos? Bueno, hermanos, nos vamos a quedar acá. Voy a pedir, pues, a ver, aquí, algún hermano o hermana que está con nosotros, voy a pedir que nos despida con la oración. A ver, está con nosotros, a ver. Hermano Raúl, ¿estás todavía con nosotros? Ya te fuiste a hacer deportes de repente, no sé, pero hermanos, actividades, no solamente deportes. Ahora nosotros aquí de Andahuaylas vamos a caminar a Pacucha, caminata vamos a hacer a pie, todos los hermanos. Bueno, Hermano, hermano justo Raúl, sí, sí, antes de la ah, oración, sí,
recordar a nuestros hermanos que hoy tenemos nuestra reunión de salud. Tenemos a nuestra hermana Pamela Gamboa, ella nos va a hablar acerca de la fibromialgia. Así que yo quiero dejar a todos mis hermanos invitados, ojalá puedan también invitar a todos, porque hay mucha gente que sufre de esta enfermedad. Así que si es que pueden invitarles, estaría muy bueno. Muy bien. Sí, pues hermanos, yo me olvidé. Hermanos, realmente estas reuniones de salud, aunque yo no pude estar el domingo pasado porque estamos semana de mayordomía, ¿no? Haciendo nuestros seminarios. Hermanos, hermanos, tiene una acogida tremenda porque yo tengo ahí una persona, un familiar que había entrado y dice que ya ahí pues no, que hay esa necesidad de escuchar esos consejos prácticos, hermanos. Y yo la repetición estaba viendo una parte, ¿no? De que en forma práctica, cómo se dice, ¿no? Qué cosa tú puedes preparar un desayuno, no con términos así de repente, ¿no? Que no entiendes, ¿no? Y eso qué interesante, hermano, si la gente se está pasando, ¿no? Ahí esa copia, ¿no? Interesante, hermanos, ¿no? Y están valorando, hermanos, ¿no? Estos consejos que viene y hay que ponerlo en práctica también, pues, hermanos. Consejos hoy día, en la noche, a las 7 de la noche en el Perú, ahí se va a hablar de, ¿qué me dijo? Fibromialgia. Fibromialgia, ¿no? Y ya, entonces, hermanos, de este mal que muchos, dice, padecen, ¿no? Con otro término, hermano, puede decir esa palabrita para entender No, la verdad es que no tiene otro término, pero es una enfermedad que afecta a los músculos. Las a mujeres las, a las, especialmente la sufren mucho, mi hermano, en este tiempo. Muchas mujeres tienen esta enfermedad. ya, muy bien, hermanos. Entonces, ahí está. Entonces, hay que 7 de la noche Perú y 9 de la noche Chile. Muy bien, hermano Raúl, por favor, despídenos con la oración. Vamos a orar, hermanos, para empezar este primer día de la semana. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por el tema de esta mañana. Gracias, Señor, siempre nos das la oportunidad de despertarnos cada mañana y prender este aparato que se llama celular. Bendito Dios, por favor, conoces cada corazón, así como conociste el corazón de la señora del pozo, señor de samaritana, y así como en aquel tiempo conoces, has conocido los corazones, ese mismo Señor, hoy estamos contigo, Padre bendito. Conoce mi corazón, conoce el corazón de cada uno de mis hermanos, hermanas que integran esta plataforma. Y también conoces los corazones de cada ser humano aquí en la tierra, Padre. Por favor, ayúdanos a confiar, a entregarnos a ti, Señor. Posiblemente hay muchas cosas que nos impiden que aún no estemos correctamente contigo, Padre. Por favor, perdónanos, Dios. Somos tus hijos, necesitamos tu ayuda con tu Santo Espíritu. Dios, este día sea un día lindo para cada uno de nosotros según tu voluntad, Padre. Señor, recibamos lo que merecemos recibir este día de tu parte, Padre Jehová. Por favor, que se haga tu voluntad. Muchas gracias en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga hasta la noche, 7 de la noche, hermanos, todos, es el mismo enlace, este mismo enlace, hermanos, hay que aperturar a las 7 de la noche y ahí va a estar, pues, los consejos de la salud, hermanos.